Jesús predijo que el templo sería demolido piedra por piedra, pronóstico que el ejército romano del emperador Vespasiano, a las órdenes del general Tito, cumplió al pie de la letra 40 años más tarde. Jerusalén acabó saqueada e incendiada y 100.000 judíos fueron crucificados por toda la ciudad. Los romanos quemaron también el templo, hecho mayormente de madera y adornado con oro y plata. Los metales fundidos se colaron por entre las grietas de las piedras que formaban el cimiento. Los soldados desbarataron luego los cimientos para hacerse con el oro y la plata. Así no quedó una sola piedra sobre otra, y se cumplió textualmente la profecía de Jesucristo. Lo único que quedó del templo fue este muro de contención, construido para poder aplanar la cima del monte Moria y asentar el templo sobre ella. Ahora se lo conoce como el Muro Occidental, lugar a donde acuden los judíos a orar. Después del saqueo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, el pueblo judío se dispersó por todas las naciones de la tierra, la diáspora profetizada por Moisés en el Levítico. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Durante casi 1900 años, los judíos se aferraron a las numerosas profecías del Antiguo Testamento que predecían su posterior regreso a la tierra de Israel. Este es probablemente el predio religioso más conflictivo del mundo. El monte Moria, el lugar sagrado en que el pueblo judío, en el primer milenio de su historia, realizaba sacrificios de animales. Según la tradición islámica, fue aquí donde el profeta Mahoma ascendió al cielo a comienzos del siglo VII. Y según la profecía bíblica, es aquí también donde se erigirá el tercer templo judío. Aquí se aprecia la mezquita de Omar, construida el año 688 después de Cristo. Se la llama también el Domo de la Roca, ya que dentro de ella se encuentra la roca sobre la que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Durante los 500 años de dominio romano y bizantino, Palestina fue mayoritariamente cristiana, pero en el año 641 quedó bajo el influjo del Islam. En el año 1099 los cruzados europeos tomaron Jerusalén y establecieron un reino feudal que duró hasta 1291, fecha en que fueron expulsados por los egipcios. A partir de 1516, Palestina fue anexada al Imperio Otomano y permaneció 600 años bajo su dominio, hasta que los ingleses la tomaron en 1918 sobre el final de la Primera Guerra Mundial. De judíos israelíes han sido despojados de sus hogares y sus casas destruidas por sus propios compatriotas para lograr un bien mayor, la paz con el pueblo palestino. Paz ansiada y anhelada por la inmensa mayoría de los ciudadanos israelíes. The Palestinians should first make peace with Israel and then get their state. But I also want to tell you this. After such a peace agreement is signed, Israel will not be the last country to welcome a Palestinian state as a new member of the United Nations. We will be the first. Israel, pese a solo representar el 0,15% de los territorios árabes en el Medio Oriente, siempre ha estado dispuesta a sacrificar tierras a cambio de lograr una paz genuina. Sin embargo, la percepción del mundo es que Israel es la piedra de tope para alcanzar la paz, la que se alcanzaría simplemente a través de la creación de un Estado palestino que viva lado a lado con Israel. Pero para que esta paz sea duradera, el acuerdo entre las partes no puede amenazar la existencia en el tiempo de una de ellas. Hoy, Israel es un Estado judío democrático que respeta los derechos de todas las minorías y religiones que habitan en él.
¿Están los líderes palestinos dispuestos a que esto siga así en el tiempo? Los palestinos están representados principalmente por dos grupos y los hechos muestran que no están dispuestos a aceptar, aún después de la creación de un Estado palestino, la permanencia de Israel como el Estado judío democrático que es hoy. La autoridad palestina no acepta a Israel como Estado judío. لا تقدم لنا الدولة اليهودية لن نقبل بها لن نقبل بهذا الكلام. La principal diferencia en las negociaciones ha sido el destino de los casi 5 millones de refugiados palestinos, pues la autoridad palestina exige que todos puedan llegar a Israel, aun cuando ahora tendrían su propio Estado. Si todos los refugiados llegaran a Israel, este perdería inmediatamente su condición actual de Estado judío, pues al ser el único país con una democracia consolidada en el Medio Oriente, ahora tendría mayoría árabe. Por eso, el destino de los refugiados debe ser su futuro Estado, y no Israel. Por su parte, Hamas, organización considerada como terrorista por gran parte del mundo occidental, y que ganó las elecciones palestinas del 2006, va más allá, pues proclama la destrucción de Israel por completo. هذا مشروعنا المرحلي أن نحرر الضفة وغزة، ألا نعترف لإسرائيل بحقيقتها في شبر واحد، وألا نتنازل عن حق فلسطيني واحد في الأرض. المرحلي هو تحرير أي شبر من أرض فلسطين وإقامة الدولة عليها. ومشروعنا النهائي فلسطين، كل فلسطين، كلام واضح عشان لا يؤول لا بدلع ولا بغير دلع. نحن لا نعترف للعدو الإسرائيلي. Lo dice su carta fundacional y lo pregona al mundo entero. Todo el territorio israelí debe ser reemplazado por Palestina. ¿Es Israel quien no quiere la paz? ¿Es la intención crear Palestina o destruir a Israel? Es cosa de sentido común. The Common Sense Project. El miércoles 25 de mayo del año 2016, el Times de Israel publicó:
El rabino Yehuda Glick, recién instalado como miembro de la Knesset, se compromete a poner fin a la prohibición del monte del templo para la oración de los judíos. La Knesset ganó 2 nuevos legisladores, incluyendo el controvertido activista del Tercer Templo, el rabino Yehuda Glick, de 50 años. Él ha hecho largas campañas para permitir la oración judía en el monte del templo, un movimiento que remonta a 5 décadas, cuyo estatus actual entre el Quo de Israel y el Waqf musulmán, podría exacerbar las tensiones y dar lugar a nuevos actos de violencia. El rabino Yehuda Glick, en su discurso de toma de posesión en el pleno de la Knesset, declaró: "Mientras yo esté aquí, voy a hacer todo lo que está en mi poder para poner fin a la injusticia que se lleva a cabo todos los días en el lugar más sagrado del mundo, donde los agentes de policía están bajo las órdenes para comprobar si un judío de 90 años de edad, es decir, Dios no lo quiera, está moviendo los labios o no". El rabino, nacido en Estados Unidos, un residente del asentamiento de Otniel en el sur de Cisjordania, visitó el monte del templo el lunes por la mañana, justo antes de su periodo en la Knesset. La medida fue criticada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que al parecer le dijo al legislador del primer año: "No me hagas eso de nuevo". Dijo esto en un intento de sofocar las tensiones sobre el lugar sagrado que estuvo bajo ataques terroristas palestinos y protestas en Cisjordania. Netanyahu ha ordenado a los líderes políticos a abstenerse de visitar el monte Moriah. Netanyahu ha prometido mantener el status quo que prohíbe la oración judía en el lugar santo, venerado por los musulmanes como Haram al-Sharif o noble santuario, ha dado lugar a brotes de la violencia palestina. En su discurso el miércoles, Glick, que sobrevivió a un intento de asesinato en el año 2014, criticó a los funcionarios musulmanes en lugar de incitar el terror, declarando: "No puedo aceptar que el Centro Mundial de la Paz, la Bondad y la Luz siga siendo utilizado como centro de la incitación al terrorismo". Durante el año pasado, el ministro de Seguridad Pública, en cooperación con el ministro de Justicia y con el respaldo del primer ministro, expulsó a los incitadores desde el monte del templo. Y qué sorpresa, cuando se quita el matón del barrio, vemos la disminución de la violencia. La declaración fue una referencia a la prohibición de grupos de hombres y mujeres musulmanes acusados por la policía de acoso a visitantes judíos al sitio. Reiteró su oposición a un Estado palestino, diciendo que la idea ha pasado de este mundo. Glick se hacía llamar un representante oficial del distrito Yesa, una referencia a las siglas de los nombres hebreos de Cisjordania y Gaza, diciendo a los diputados que se agrega intencionalmente Gaza, la franja costera gobernada por Hamas desde la que Israel se retiró en 2005. El segundo legislador para entrar en la Knesset el miércoles es otro rabino de 50 años de edad. Yaakov Aser, de la lista Judaísmo de la Torá, fue juramentado después viceministro de Educación. Meir Porush salió de la Knesset bajo las reglas de la ley noruega que permiten a un legislador en cada parte en renunciar a su asiento a favor de un puesto ministerial. A diferencia de Glick, Aser no es un neófito parlamentaria, después de haber servido en el último Knesset desde 2013 hasta 2015. Anteriormente fue alcalde del suburbio de mayoría jaredí Tel Aviv de Bnei Brak. Aser aprovechó su discurso de toma de posesión de recordar las tensiones entre los legisladores ultraortodoxos y el partido Yesh Atid en la Knesset anterior, y alabó su propia comunidad como servidores dedicados del bien público, la cual acusó. En el último término, hubo una guerra contra el público haredi y contra sus emisarios en la Knesset, un intento de deslegitimar el público haredi, especialmente sus líderes y representantes, como las personas que no contribuyen, cuyo único objetivo es ayudar a su propia comunidad. 1 año y medio han pasado, y muchos de los miembros de la Knesset haredi se encuentran entre los ministros más populares y respetados, presidentes de los comités parlamentarios y eficientes y diligentes, se jactó. Un jaredí, miembro de la Knesset, lleva a cabo sus funciones con dedicación y responsabilidad de todos los miembros del público, porque para ser un servidor público que se preocupa por los pobres, los enfermos y los necesitados no es un eslogan vacío para ellos, o una campaña lema. Es un mandamiento divino.
Finalmente, la fecha de la construcción del tercer templo de Israel depende de la autorización de la ONU, cuyo logo nos muestra el misterio de su existencia, donde el mundo es dividido en 33 partes, junto con 2 ramas de olivo que representan la paz, como así el Monte de los Olivos en Israel se vincula al banquero estadounidense descendiente de judíos, David Rockefeller, que donó la propiedad en Nueva York, donde continúa ubicada la sede de la ONU. Esto nos confirma que el Tratado de Paz Mundial será hecho bajo el artículo 33, del capítulo 6, de Arreglo Pacífico de Controversias, esto previo a la paz religiosa y la paz política mundial, en la que las Naciones Unidas efectúen el llamado que autorice al rabino Yehuda Glick, el inicio de la construcción del tercer templo. Voy a conocer a uno de los rabinos que ha dedicado toda su vida a este sueño. Hola, gracias. ¿Es usted Yehuda? ¿Puedo darle la mano? Puede intentarlo. Muchas gracias. Nunca sé si puedo dar la mano o no. La organización de Yehuda Glick ha estudiado todos los detalles sobre el templo que están recogidos en las escrituras sagradas, para así poder reconstruirlo. Se han recaudado decenas de millones de euros a fin de empezar la construcción cuanto antes. Yehuda ha preparado incluso una mezcla sagrada de incienso. Huele muy bien. La gente vendrá al templo y querrá reunirse con Dios con los 5 sentidos. Querrán estar lo más cerca posible de Él. De los 5 sentidos, el más espiritual es el olfato. Así que cuando una persona entra a Jerusalén y respira hondo, inhala algo sagrado. Al olerlo, siente que aquí está más cerca de Dios. Llegaban a estornudar por el fuerte olor a incienso de Jerusalén. Me confunde usted con lo que dice, porque habla de ese ritual como si aún se practicase, pero luego habla en pasado. ¿Los judíos siguen celebrando ese ritual? Era algo que sucedía todos los días en el templo, hasta hace 2000 años, cuando los romanos destruyeron el templo sagrado. Esperemos que pronto sea reconstruido. Con la reconstrucción del templo, el incienso volverá a estar en el altar a diario. Aquí tenemos el altar del incienso, hecho de madera de acacia cubierta de oro. ¿Es oro puro? Sí, es oro de verdad. Es de madera de acacia cubierta de oro y está listo para ser utilizado en cuanto yo reciba la llamada. ¿Qué llamada? ¿De Dios? ¿De quién? La llamada del gobierno de Israel, de Naciones Unidas, en la que me digan que tenemos permiso para construir el templo. Entonces la llamaré a usted para que me ayude a trasladar las cosas, porque todo esto está listo para utilizarse en el tercer templo. ¿Podemos ir al lugar de construcción? Vamos. ¿Por aquí? Sí. Caramba, llega hasta el cielo. Ahora no estamos al sol, pero se ve la piedra angular sobre la que Dios empezó la creación del mundo. No saquen imágenes de la ruina. Mejor graben el desastre. ¿A qué desastre se refiere? Al hecho de que los judíos no puedan ir libremente al lugar más sagrado del mundo para ellos. Y al hecho de que los musulmanes tomasen toda la zona. Nosotros promovemos un mensaje completamente diferente. Nosotros queremos crear un lugar en el que todo el mundo, incluidos los cristianos y los musulmanes, puedan unir sus plegarias. ¿Y dónde estará ese lugar de rezo? Estará exactamente donde está la cúpula de la roca. La cúpula cubre a la roca y la roca es lo más sagrado del mundo. Lo que quieren es destruir la cúpula que hay sobre la roca y construir el segundo, el tercer templo. Lo que queremos es construir el tercer templo. Me gustaría creer que eso va a pasar. Pero lo que creo es que si intentan construir un templo judío en terreno musulmán, podrían causar un conflicto o incluso una guerra. ¿De verdad les compensa? ¿Sabe usted los puestos de trabajo que creará para los árabes y los judíos? ¿Y cómo contribuirá a la economía del Estado de Israel? Además de crear una relación mucho más espiritual entre la humanidad y Dios. En un nuevo intento de coartar la libertad de los palestinos en territorio bajo ocupación, de derrumbar los símbolos religiosos en Palestina, el Partido Nacionalista Religioso Casa Judía presentó en la Knesset un proyecto de ley para cerrar mezquitas palestinas.
Según la propuesta, el cierre sería aprobado si hay indicios de incitación al terrorismo, lo que para ellos es cualquier apoyo a la lucha contra la ocupación israelí. Para Israel todo es terrorismo. Las mezquitas son para rezar y enseñar el Corán, y el Corán llama a la honestidad y a defender los derechos. Estos valores llevan eventualmente a luchar contra la ocupación. Por eso lo califican como terrorismo. El proyecto de ley es un reflejo de los intentos israelíes por apoyar cualquier decisión ilegal ante la ley internacional sobre territorios ocupados, con la que también podrían llegar a cerrar la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén al-Quds. Es muy peligroso, una injerencia flagrante en la fe de los musulmanes. Esto pasa también con los cristianos en Palestina. Nosotros condenamos que esto esté pasando con las mezquitas porque es un lugar para respetarlo, igual que las iglesias o las sinagogas. Lo que la ocupación hace no impedirá que la gente venere a Dios y que luche por sus derechos. Para los grupos de la resistencia palestina, medidas como estas solo alimentan el espíritu de la actual intifada palestina y el espíritu de lucha de sus combatientes. El ente sionista vive en una crisis debido a la intifada de Jerusalén al-Quds. Este proyecto de ley es una reacción histérica con el que quieren, al fin y al cabo, cerrar la mezquita de Al-Aqsa. Nosotros no nos callaremos y la intifada continuará hasta expulsar a la ocupación de nuestras tierras. Para los palestinos, la nueva propuesta de ley tiene como objetivo legalizar el cierre de los lugares sagrados. Desde la Franja de Gaza se afirma que esto aumentará el ritmo de la intifada. Musab Bashir, Hispan TV, Gaza, Palestina. Bienaventurados todos los que vieron este video.
שמי אברהם כהנא ממכון המקדש, אני כהן לא בגלל שבחרו בי בכהן, אלא אבא שלי כהן, וגם הסבא שלי כהן, והסבא רבא שלי כהן, עד אהרון הכהן שהיה הראש וראשון לכל הכהנים שבעם ישראל. כל מישהו משבט לוי, ממשפחת אהרון הכהן, הוא נקרא כהן, שהקדוש ברוך הוא בחר אותו כדי שיעבוד ויהיה משרת השם בבית המקדש. לפני כ-30 שנה הוקם המכון, וכל הכלים כמעט מוכנים לבניין בית המקדש השלישי שייבנה. אחרי שבנינו את הכלים, נשאר לנו את העובדים. מי יעבוד בבית המקדש? ואלה הכהנים. אנחנו צריכים להכשיר את הכהנים כדי שיהיו מוכנים לעבודה בבית המקדש. בהתאם לכך הוקם בית ספר שנקרא נזר הקודש, שתפקידו להכשיר כהנים שיהיו מוכנים ממש לבניין בית המקדש. בהתאם לכך גם כן נעשו תרגולים מעשיים לקראת בית המקדש. יש לנו את עבודת התמיד, ניסוך המים, קורבן פסח, שבועות, שתי הלחם, ביקורים. כל אלה תרגילים שנעשו ונעשים במהלך השנה. כל הכהנים שלמדו בעבודת נזר הקודש באים ומתרגלים את העבודה מחדש. מורים, מלמדים את הרבנים שמלמדים לנו את הלכות העבודה. את הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, הרב עזריה אריאל, ראש כולל מכון המקדש, הרב יהושע פרידמן, גם מרבני הכולל, שבאים ומדריכים את הכהנים להלכה ולמעשה. השאיפה שלנו שזה לא רק יסתכם במקום הקטן הזה, ולא רק בקבוצה מצומצמת, אלא שכל הכהנים בעם ישראל, בעולם כולו, יבואו וילמדו את ההלכות כדי שנהיה מוכנים לבית המקדש. מכאן אני קורא לכל הכהנים שיבואו, ילמדו. אנחנו נשתדל בעזרת השם להגיע לכהנים, אבל גם הכהנים ישתפו איתנו פעולה, ילמדו את מה שהם צריכים ללמוד, ויהיו שותפים כחלק מעשי מבית ספר כהנים. גם מי שלא כהן, יש לו אפשרות לבוא, לעזור ולתמוך, כי בסופו של דבר הכהנים אמורים לשרת את כל שאר עם ישראל ואת כל העולם כולו. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle».
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. What in the world? Dad, come on, Mom, pick up. Don't leave me. Jeremías capítulo 16, verso 14 al 16, es una profecía muy importante en la historia del pueblo judío, sobre todo en los últimos días. Aunque para muchos puede resultar difícil entenderla, pero conociendo la historia reciente desde este último siglo, desde fines del siglo pasado, podemos comprender claramente lo que el Señor ya determinaba para su pueblo y que estaba escrito en el libro del profeta Jeremías. Leamos entonces Jeremías capítulo 16, verso 14 al 16. La palabra del Señor dice así: No obstante, he aquí vienen días, dice el yo soy el que soy, en que no se dirá más, vive el yo soy el que soy, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el yo soy el que soy, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual
di a sus padres: he aquí que yo envío muchos pescadores, dice el yo soy el que soy, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. ¿Qué es lo que significa esta profecía? ¿Qué es lo que nos enseña? Nosotros reconocemos que en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, ya en 1897, es decir, faltando 3 años a que entre 1900, se levantó un movimiento conocido en la historia de Israel como el movimiento sionista. Este estaba bajo el liderazgo de Teodoro Herzl, un judío de la dispersión, y este fundó este movimiento sionista, el cual instaba a los judíos a retornar a la tierra de Israel para formar un Estado judío. Pero simultáneamente apareció un estudioso de las profecías bíblicas, un pastor anglicano llamado William Hechler. Este era hijo de un hebreo muy culto y estaba convencido de que iba a crearse un Estado judío en Palestina al estudiar la palabra profética. Teodoro Herzl había editado un libro denominado El Estado Judío en 1896, y Hechler, cuando leyó ese libro de Teodoro Herzl, se unió a esa labor de poder invitar, de poder anunciar, de poder permitir que el pueblo judío pueda retornar a la tierra de Israel para formar el Estado judío. Los sionistas, que eran el nombre con el cual los llamaban, eran los pescadores, y todos los que volvían a la tierra de Israel de la dispersión eran los pescados. Y es justamente lo que nosotros ya vemos acá en la palabra, en Jeremías 16, verso 14, 15 y parte del 16. El Señor había dado la orden de que tenían que volver a la tierra de Israel. Ya había llegado el momento en que no se iba a decir más: vive el yo soy el que soy, que hizo subir al pueblo judío, al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Había llegado el momento, la orden en que el Señor estaba dando a través del movimiento sionista, a través de ese siervo del Dios de Israel, Teodoro Herzl, que todos tenían que volver nuevamente de la dispersión, tenían que volver a la tierra de Israel. Había llegado el momento en que se empiece a decir: vive el yo soy el que soy, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Había llegado el momento en que el Señor daba por terminada la dispersión y que tenían que volver a su tierra, la cual Él había dado a sus padres. Y por supuesto aquellos que se unieron al movimiento sionista, aquellos judíos de la dispersión, empezaron a volver ya a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Empezaron a comprar parcelas por precio, y de esa manera se constituyeron en los pescados. He aquí yo enviaré muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Esos pescadores eran los sionistas, el movimiento sionista. Y de esa manera todos aquellos que se unían a ellos eran los pescados. Otros no quisieron unirse al movimiento sionista, se resistieron, no quisieron dejar las naciones. Y de esa manera se cumplió también el otro aspecto de la profecía bíblica del verso 16, en que los nazis, aquellos que resistieron, que no obedecieron a la orden de volver a Eretz Israel, a la tierra de Israel, estos nazis cazaron a todos esos judíos que había en Europa en la dispersión durante la Segunda Guerra Mundial. Reconocemos el exterminio de los nazis como aquellos cazadores
que exterminaban al pueblo judío. De esa manera, ellos, después de haber sufrido tanto durante la Segunda Guerra Mundial, empezaron a volver de las naciones. Ustedes ven imágenes de ciudades edificadas, judíos retornando ya a la tierra de Israel, trabajando en diferentes labores en la vida cotidiana. Ahí vemos niños judíos que hoy viven en la tierra de Israel. Esos hombres de antaño que labraron el desierto, que han dado a luz hijos, bebés, pero ya en el estado de Israel. El retorno, niñas judías danzando, volviendo en barcos después de la Segunda Guerra Mundial, todos con el rostro triste, pero deseosos de lograr una nación en Israel, en la tierra que el Dios eterno había prometido a sus padres, para poder formar escuelas y poder enseñar a sus niños en una nación estable. Judías de la dispersión, escuelas, universidades, moda, centros turísticos como Eilat, a orillas del Mar Rojo, son lo que ahora forma parte de la vida cotidiana de Israel. Las escuelas, la educación en hebreo, un lenguaje que hoy ha renacido después de tantos siglos en que prácticamente había desaparecido. La tecnología que usan los estudiantes judíos, mujeres que llegan de la dispersión para aprender hebreo en Israel, por cuanto no lo conocen. Ciudades, judíos etíopes, y vemos el Salmo 126, verso 1, que dice: cuando el yo soy el que soy hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Porque todo lo que vive Israel ahora es como un sueño, porque han vuelto de la cautividad, han vuelto de la dispersión de las naciones. Los judíos retornando a su tierra, siendo educados en su propia tierra, de diferentes colores, pero todos unidos bajo el judaísmo. Muchachos a orillas del mar, muchachas judías, restaurantes, snacks. Todo esto forma parte de lo que es el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel, para poder crecer en familia, parques de diversiones. Danzas judías askenazíes, judías alemanas, estudios de grabación para grabar en hebreo y en tantos otros idiomas, porque cada judío que retorna de la diáspora es un judío políglota. Judíos rusos del norte, judías de Yemen y de otras latitudes, todos se alegran en Sion. Es como un sueño que ellos, después de tantos siglos, hayan podido retornar a la tierra de Israel. Judíos que ahí están establecidos en Israel y dan la bienvenida a otros que siguen retornando, cumpliéndose la profecía, cumpliéndose lo que ya estaba escrito. La ciudad de Haifa, al pie del monte Carmelo, la ciudad de Jope, la ciudad de Tel Aviv, la ciudad de Jerusalén amurallada. Al fondo se ve la ciudad de Jerusalén moderna. Tel Aviv, con sus calles como Dizengoff, centros nocturnos de canto, teatro, industria, discotecas.
ganado el desierto que ha florecido, armamento sofisticado en su fuerza aérea, judíos de antaño, retornando a Israel, ya establecidos, cantando y danzando, judías sefarditas de España. Y hay otro aspecto también que quiero compartir con ustedes. Está en Levítico, capítulo 26, versos 44 y 45. Es una profecía que manifiesta que el Señor se acordaría de su pueblo cuando estén dispersados entre las naciones. Levítico 26, verso 44 y 45. Dice así: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el yo soy el que soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saque de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Firmado yo, el yo soy el que soy. Es palabra de Dios, qué bendición. El Señor se acordaría de su pueblo al final de los días y los volvería a traer a la tierra de Israel. Hay otro pasaje al respecto. Deuteronomio capítulo 30, verso 4 y 5. Deuteronomio capítulo 30, verso 4 y 5. La promesa de volver a la tierra prometida. Y dice la Escritura: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el yo soy el que soy tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver el yo soy el que soy tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. תיאטרון האבסורד באונסקו נמשך. והיום הארגון הזה קיבל עוד החלטה הזויה, שאומרת שלעם ישראל אין קשר להר הבית ולכותל. אז מילא שהם לא קוראים תנ"ך, אבל אני מציע לחברי אונסקו לבקר בשער טיטוס ברומא. שם הם רואים מה הביאו הרומאים לרומא לאחר שהם החריבו ובזזו את בית המקדש בהר הבית לפני 2000 שנה. רואים שם חרוט על שער טיטוס את מנורת שבעת הקנים, שזהו הסמל של העם היהודי, ואני אומר לכם גם הסמל של מדינת היהודים בימינו. טוב, תכף אונסקו יגיד שגם הקיסר טיטוס עסק בתעמולה ציונית. לומר שלישראל אין קשר להר הבית ולכותל, זה כמו לומר שלסין אין קשר לחומה הסינית, ולומר שלמצרים אין קשר לפירמידות. בהחלטה האבסורדית הזאת, אונסקו איבד את מעט הלגיטימיות שנשארה לו, אבל אני מאמין שהאמת ההיסטורית יותר חזקה, והאמת תנצח. ואנחנו עוסקים היום באמת. Alerta pueblo de Dios.
Esta noticia es de especial interés para aquellos que creemos en las profecías bíblicas. Cada día los responsables de la construcción del tercer templo en Jerusalén dan un paso más. Ya tienen listos los utensilios, saben la ubicación exacta del Arca de la Alianza, han formado el Sanedrín, como en los días de Cristo, y ahora ya han elegido al sumo sacerdote que podría entrar en acción en cualquier momento, una vez el lugar santo esté listo. ¿Qué falta? La construcción del tercer templo. Pero asómbrese más. Han declarado que una vez reciban la orden, todo estará listo en menos de una semana. Así como lo oye. ¿Alguna duda de que el arrebatamiento de la iglesia se acerca? Nuevo sumo sacerdote es escogido de Israel. La elección de un nuevo sumo sacerdote fue un paso importante en la preparación de la construcción del tercer templo en Jerusalén. El elegido fue el rabino Baruch Kahane, un erudito en las leyes relacionadas con el servicio en el templo. Pertenece al Instituto Berurah Halajá, creado por el rabino Abraham Isaac Cohen Koch, una institución que se centra en la explicación de la ley judía de sus fuentes talmúdicas, ley oral, y los comentarios. El rabino Kahane ha jugado un papel importante en todas las reconstrucciones de los servicios del templo ya llevado a cabo hasta hoy. Promovido por el Instituto del Templo, las ceremonias sirven como una especie de ensayo para que todo sea en orden después de construirse el nuevo edificio. La elección del nombre de Kahane estuvo dirigido por el nuevo Sanedrín. Su portavoz, el rabino Hillel Weiss, explicó la necesidad de elegir un sumo sacerdote. A pesar de que aún no hay un templo, para tomar esta decisión relevante no es necesario un evento milagroso, como la aparición repentina de un templo descendiendo del cielo, declaró a Breaking Israel News. Según él, el único obstáculo que impide la adoración en el templo, hoy en día, es la cuestión política, con los musulmanes. Si eso cambia, inmediatamente deben iniciar los servicios religiosos en el templo. Agregó que necesitamos tener a alguien dispuesta a desempeñar el papel de sumo sacerdote, sobre todo ahora que hemos calificado las personas para esos fines, añadió Weiss. Según Breaking Israel News, el Instituto del Templo tiene la confianza de que, una vez que el servicio del templo reciba permiso para comenzar otra vez, todo estará listo en menos de una semana. Este año el instituto ha creado un registro de Kohanim, sacerdotes, que servirá en el lugar sagrado. Están preparando todo desde marzo y recreando lo necesario para el tercer templo, en los días festivos, incluyendo en la Pascua. Rabino Israel Ariel, fundador y líder del Instituto del Templo, es también un miembro del Sanedrín. Dice que la elección sigue un mandamiento divino, no es una cuestión de opinión. Está escrito explícitamente en la Torá, Antiguo Testamento, y, como cualquiera de los otros mandamientos, tenemos que seguir. La elección de un sumo sacerdote y hacer todos los preparativos es algo que es independiente del hecho de que no tenemos templo ahora. Los preparativos para el tercer templo. Los 20 eruditos del Talmud, que trabajan para el instituto a tiempo completo, elaboran en detalle todos los procedimientos siguiendo las leyes elaboradas sobre hace 3000 años. El instituto dice que ha gastado más de $30 millones para los judíos que estudian las profecías sobre el fin del tiempo. La restauración de los rituales de sacrificios en Jerusalén es el comienzo del proceso de aparición del Mesías esperado por ellos. Para la mayoría de los cristianos que estudian escatología, depende de la aparición del anticristo en la restauración del templo y de los sacrificios, según la interpretación de Daniel 9:27. Mientras los cristianos buscan señales que apuntan al regreso de Jesucristo, los judíos procuran hallar signos sintomáticos de la venida del Mesías. Los judíos ortodoxos han sostenido que transcurrirían 6000 años antes de la venida del Mesías, quien daría inicio a un periodo de 1000 años de sosiego en la historia de la humanidad.
Dado que Dios creó el mundo en 6 días, según Génesis 1:31, y descansó el séptimo, como nos indica Génesis 2:2, concluyen que la historia del mundo tendrá un desenlace análogo. Además citan el Salmo 94, que dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó. De igual modo los cristianos se apoyan en 2 de Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es tal el significado que tiene para los judíos la reconstrucción del templo en el monte en que estuvo situado, que durante siglos han rezado para que ello acontezca. Al final de toda boda judía rompen un vaso para rememorar la destrucción del templo. De hecho, la construcción del tercer templo está bien pasada la etapa de planificación. Aquí en medio de una rotonda construida por la Municipalidad de Jerusalén, cerca del pórtico de Damasco, se encuentra la que algunos consideran la piedra angular del nuevo templo. Sin embargo, la reconstrucción del templo es impensable, pues para ello habría que demoler la mezquita de Omar, lo cual sin duda provocaría una guerra santa entre árabes y judíos. Aquí entra en escena el anticristo, un personaje de una sagacidad política y un magnetismo extraordinarios, que según la profecía bíblica salva al mundo de un inminente colapso provocado por acuciantes crisis económicas y sociales aún por desatarse. Este genio de la diplomacia acomete la increíble proeza de forjar la paz mundial y, según lo advierte la Escritura, será objeto de la adoración del mundo entero. Volvamos a la interpretación que Daniel hiciera del sueño de Nabucodonosor. Hasta ahora el profeta ha hecho referencia a los principales reinos o imperios del mundo partiendo de Babilonia, el propio reinado de Nabucodonosor. Queda una última etapa de la historia representada por la imagen. Los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, y eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo. Un reino no puede constituirse como tal sin un rey. En este pasaje, la profecía alude al anticristo. Daniel nos explica más adelante que los 10 dedos simbolizan 10 reyes, que durante un tiempo prestan apoyo al anticristo. El hierro podría representar a los gobiernos fuertes y dictatoriales, y el barro a los democráticos más benévolos. Así como el hierro no se mezcla con el barro, esas dos ideologías y los gobiernos que las profesan se oponen. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de este imponente personaje? Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Resuelve los conflictos de Oriente Medio y firma un acuerdo o pacto de paz de 7 años que otorga a judíos, musulmanes y cristianos los mismos derechos sobre la ciudad vieja de Jerusalén y el sector del templo. Dicho acuerdo permite a los judíos reconstruir su santuario. Queda pendiente la incógnita sobre el sitio exacto en que éste se edificará, pero las escrituras indican que dará con una solución. Y por 7 años confirmará el pacto con muchos. Daniel dice que el anticristo obrará solapadamente. En sus escritos lo cataloga de despreciable. Habiéndose granjeado la confianza y adoración del mundo, a los 3 años y medio o 42 meses de haber firmado el acuerdo de paz con Israel, repentinamente lo rompe e invade Tierra Santa desde el norte. Detiene los cultos que para entonces ya se habrán reiniciado en el templo y revela su verdadera personalidad. Las profecías nos indican que en ese momento ese dirigente internacional es poseído por Satanás y se proclama a sí mismo Dios. Se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A la mitad de la semana
hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Fue aquí precisamente, en el Monte de los Olivos, que Jesús se explayó en la profecía de Daniel, instruyéndonos más sobre la misma. Indicó a sus seguidores qué debían hacer cuando el anticristo abrogara los sacrificios del templo e instaurara la abominación desoladora, su propia imagen a modo de deidad, en el lugar santo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y a la que Jesús denominó en el Apocalipsis la imagen de la bestia. Tomando en cuenta la descripción que hacen de ella los profetas, podría tratarse de una gigantesca computadora capaz de hablar y decretar la muerte de todo el que rehúse adorarla. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este es el momento en que el anticristo exige que todos reciban la marca de la bestia, que quizás sea un microcircuito o pastilla de silicio insertado en la frente o un número de identificación en la mano, sin los cuales la gente no podrá comprar ni vender ni realizar ningún intercambio comercial. Y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, y su número es 666. Por primera vez en la historia existe la infraestructura tecnológica necesaria para que un dictador mundial materialice este tipo de sociedad absolutista, paternalista. El dinero está en vías de extinción. Las tarjetas plásticas con cintas magnéticas o microcircuitos poco a poco están sustituyendo a los billetes y monedas. No todo el mundo se fía del anticristo. Eso le impide implantar totalmente su régimen mundialista. Daniel predice que algunos países se rebelan y se niegan a rendirle culto, sobre todo las naciones cristianas, islámicas y judías, que en su mayoría rechazan la idolatría. En represalia, el anticristo desata la peor persecución masiva de la historia, acerca de la cual Jesús dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos
El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol. Y la tercera parte de la luna. Y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo.
salieron langostas sobre la tierra. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir. Pero la muerte huirá de ellos. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones,